Hola amantes del espacio, ¿qué? ¿Hablamos de cohetes? Pues vamos a ello. Como os decía, vamos a hablar de cohetes, pero no de cohetes de estos muy grandes como el SLS, el Falcon Heavy o el Ariane 5. No. Vamos a hablar de cohetes más modestos, pero que van a romper el mercado del acceso al espacio barato y de la reutilización en Europa. Llega el New Space de los cohetes para quedarse. Como sabemos, hay numerosas empresas en Europa que se dedican al New Space. Ya sabéis, una nueva dinámica que emplea materiales de bajo coste para desarrollar satélites y demás infraestructuras para hacer del espacio un entorno más sostenible. Los cohetes también forman parte de esta corriente del sector espacial y la Agencia Espacial Europea ha puesto sus ojos y su dinerito en este acceso al espacio más económico y sostenible. Hoy vamos a comparar dos cohetes que todos conocemos. Uno es el sistema Prime de la empresa británica Orbex y otra es, pues sí, el Miura 5 de PLD Space. Pero antes vamos a explicar en qué punto se encuentran ambas empresas. ¡Atentos! Fundada en 2015, Orbex es una empresa privada de servicios de lanzamiento orbital de bajo costo con sede en Reino Unido que atiende las necesidades de la industria de satélites pequeños. Orbex ha desarrollado uno de los microvehículos de lanzamiento de alto rendimiento, bajos en carbono y más avanzados. La empresa ha presentado este mes el primer prototipo a gran escala del cohete espacial orbital Prime en su plataforma de lanzamiento dedicada. La presentación representa un gran paso adelante para la compañía británica de cohetes mientras se prepara para el primer lanzamiento vertical de un cohete en órbita desde suelo británico. El cohete Prime de Orbex es el primer microlanzador desarrollado en Europa en alcanzar esta etapa de preparación técnica. Ahora que se ha completado la primera integración del cohete Orbex en una plataforma de lanzamiento, la empresa puede entrar en un periodo de pruebas integradas, lo que permite ensayos generales de los lanzamientos de cohetes y el desarrollo y la optimización de los procedimientos de lanzamiento. Como veis, la empresa británica ya tiene todo a punto para empezar con sus lanzamientos, que por cierto se harán desde Escocia. Caerá una visita. Por otro lado tenemos a PLD Space, que aunque no va tan adelantada como Orbex, pues oye, que nos está dando sus pequeñas alegrías. Y es que PLD Space está a punto de hacer el primer lanzamiento de prueba de su prototipo Miura 1. PLD Space es una compañía española del sector espacial pionera y referente en Europa en el desarrollo de cohetes reutilizables, con un reconocido prestigio en el sector y un sólido proyecto que se materializa en sus vehículos de lanzamiento, el suborbital Miura 1 y el orbital Miura 5. La empresa fue fundada en 2011 por Raúl Torres y Raúl Verdú en Elche, Alicante, y ahora ya cuenta con más de 80 empleados. Desde 2012 han recibido el apoyo de importantes empresas del sector espacial y han recaudado más de 45 millones de euros de financiación privada y pública. PLD Space ha conseguido superar con éxito dos encendidos estáticos del cohete Miura. El siguiente encendido está programado para que dure 122 segundos, que es la duración completa de la ignición del motor TPREL-B en un vuelo real. Si pasa esta prueba, tanto el cohete como las instalaciones de tierra quedarán certificados para el vuelo. El cohete utilizado para estas pruebas, que es la unidad de pruebas de calificación, está en las instalaciones de PLD Space en Teruel, pero los lanzamientos tendrán lugar desde la plataforma que la empresa tiene en el centro de experimentación del Arenosillo en Huelva. Como ya sabemos en qué punto se encuentran ambas empresas, vamos al ajo. Y es que, ¿qué nos gusta una comparación y unas cifras a los espacio trastornados?
El Orbex Prime es un cohete de 2 etapas de 19 metros de largo que está propulsado por 7 motores. Los 6 motores de la primera etapa del cohete impulsarán el vehículo a través de la atmósfera hasta una altitud de 80 kilómetros. El motor único en la segunda etapa del cohete completará el viaje a la órbita terrestre baja, lo que permitirá la liberación de su carga útil de pequeños satélites comerciales en la órbita terrestre. Orbex Prime funciona con un biocombustible renovable, el biopropano, suministrado por Calor UK. Este combustible permite que el cohete reduzca significativamente las emisiones de carbono en comparación con otros cohetes de tamaño similar que se están desarrollando en otras partes del mundo. Con el Miura 1 completamente financiado, desarrollado y ensamblado, ahora es el turno del Miura bueno, el 5, cuya financiación podría rondar los 100 millones de euros. Este Miura, que contará con el 70% de la tecnología implementada en su hermano pequeño, abordará las operaciones comerciales en 2024. El Miura 5 es un modelo más avanzado que podrá transportar una carga 5 veces mayor. Es un vehículo de lanzamiento recuperable orbital que consta de 2 etapas, con posibilidad de incorporar una tercera y 25 metros de longitud. Será capaz de colocar hasta 300 kilogramos de carga en una órbita heliosíncrona de 500 kilómetros. Echemos un vistazo rápido a las cifras de cada sistema. El Miura 5 pesa 500 kilogramos y mide 25 metros, mientras que el Orbex Prime pesa 180 kilogramos y mide 19 metros. La masa nominal de carga útil del Miura 5 es de hasta 450 kilogramos. Y la del Orbex es de hasta 220 kilogramos. La masa en el momento del despegue de la primera etapa del Miura 5 es de más de 45.000 kilogramos y la del Orbex de más de 18.000 kilogramos. Ambos cohetes cuentan con la reutilización de la primera etapa. El Miura 5 tiene 5 motores en su primera etapa y el Orbex 6. Además, el combustible del Miura 5 es LOX queroseno y la del Orbex biopropano. Estamos deseando que empiecen esos lanzamientos y que por fin Europa pueda disponer de cohetes sostenibles y reutilizables. Suscríbete al canal de Fuera de órbita si quieres estar al tanto de todas estas noticias súper chulas que ocurren en el sector espacial europeo. Y dale a la campanita para que no te pierdas nada de nada. ¡Hasta la vista, amantes del espacio!